En nuestro curso de Psicología de la Prosperidad vamos a abordar el concepto de varias disciplinas. Comenzamos con el concepto de la filosofía de la prosperidad para saber qué y cómo es esa prosperidad de la que estamos hablando. Luego abordamos el concepto desde la teología para conocer la visión de Dios según lo atestiguan las Escrituras acerca de la prosperidad. En la tercera lección vamos a abordar el concepto desde la psicología para saber cómo nuestra mente y nuestras emociones afectan nuestra búsqueda o carencia de prosperidad. Después abordaremos varios conceptos paralelos como el de la ética de la prosperidad, la sociología de la prosperidad, triunfadores y perdedores, zonas de confort y otros más. Por el momento enfoquémonos a la teología de la prosperidad. En el contexto de la teología de la prosperidad, la primera pregunta que le plantearemos a la Biblia es: ¿cuál es el ideal para el hombre? ¿La pobreza o la riqueza? ¿Cuál es el ideal de Dios para los seres humanos? ¿Que seamos pobres o que seamos ricos? Vamos al origen de la humanidad. En Génesis capítulo 1 y el verso 26, la palabra de Dios, encontramos lo siguiente. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó. Nosotros no podemos ver a Dios, pero sí podemos dar a conocer su imagen a través de nuestra humanidad. Qué gran responsabilidad la que recae sobre nuestros hombros. Pero esto nos puede confundir un poco. ¿Por qué no lo planteamos al revés? Estudiemos primero, analicemos primero a la luz de la Biblia cómo es Dios, y luego que estamos ubicados, podemos entonces tratar de vivir de acuerdo a la imagen por la cual nosotros fuimos creados. ¿Es Dios rico o pobre? Ninguna persona sensata podría decir con propiedad que Dios sea pobre. Dios es el Rey del universo, dueño del oro y de la plata. Cuando Dios, de manera responsable, como Padre amoroso, quiso crear a sus hijos, les formó un hogar. ¿Cómo fue el hogar que Dios formó para sus hijos? Una casita de cartón junto a la ladera de una montaña con otras miles de casitas. No, definitivamente no. Les plantó un bello huerto con todas las especies de árboles y flores del reino vegetal, todas las especies de animales que eran para sus hijos sus juguetes y agradable compañía, con una riqueza pintoresca que hiciera deleitosa la vista donde quiera que sus hijos miraran. Esos eran los lujos de aquel primer hogar. Había también allí piedras preciosas. Génesis 2:11 y 12 dice: hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también bedelio y ónice. Definitivamente la humanidad que Dios creó estaba destinada para la riqueza, no para la pobreza. Y cuando en Génesis 1:28 Dios dio mandato a la primera pareja: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, ellos y su descendencia debían de reproducir ese modelo de vida en todo el planeta. Pero entonces, ¿de dónde sale la pobreza? La pobreza no estaba en ninguna parte del proyecto de Dios para la humanidad. La pobreza vino como consecuencia de haberse estropeado aquel proyecto. Al principio Dios estaba al mando y al control. Sus criaturas solamente teníamos que obedecer, seguir sus instrucciones. Pero a esas alturas ya Dios tenía un enemigo, un adversario que quería boicotear
el gobierno de Dios, su reino. El diablo engañó a los seres humanos, indicándoles que ellos debían gobernarse a sí mismos y no vivir obedeciendo la voz de Dios. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Pusieron a Dios a un lado, siguiendo sus propios caminos. Y al desconectar al Creador, como se desconecta un aparato eléctrico de la fuente de su poder, se apaga la luz y viene la enfermedad y la muerte. El amor y la paz se van. Nacerá entonces el odio y la guerra. La pobreza como la enfermedad y la muerte son consecuencia del pecado, de haber elegido el autogobierno, rechazando así el gobierno de Dios. En medio de los 10 mandamientos están registradas las palabras que explican cómo la pobreza se ha transmitido de generación en generación hasta nuestros días, afectando a la inmensa mayoría de los seres humanos. En Éxodo 20, versión 5 al 6, dice: Yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El texto dice que la maldad y sus efectos se transmiten por herencia de generación en generación. Dice que Dios visita a cada generación para resolver el problema de la maldad. Para este video, visita es visita, no castigo. Y la visita de Dios es una bendición. En Apocalipsis 3:20, Jesucristo glorificado dice: Mirad que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. La visita de Dios resuelve el pecado, nos redime de la condenación y nos da la salvación. Resuelve el problema de la enfermedad y nos da la salud. Y resuelve el problema de la pobreza y nos da la prosperidad. Ya hemos entendido que la riqueza era el estado natural de la vida de los hijos de Dios en su proyecto inicial. Pero después de la caída en el pecado, la riqueza tiene sus problemas, los cuales debemos tener en cuenta. En 1 de Timoteo 6:10 leemos: el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. En el texto no dice que el dinero sea la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. El dinero no solo es necesario, sino obligatorio. Sin él no puedes comprar comida, vestido, alquilar un cuarto con cama, pagar medicamentos, pagar educación. Sin el dinero no se puede vivir. El problema viene de buscar más dinero del necesario para vivir. Pero ¿cuánto es necesario? Eso depende de qué estilo, nivel y calidad de vida se quiera vivir. El tiempo y el lugar donde se viven también determinan el costo de la vida. Cuando se ha logrado satisfacer ese nivel de vida, se quiere mejorar de nivel, y eso está bien. Por lo tanto, requiere generar un ingreso económico más alto. Eso implica la inversión de más tiempo, energía e inversión de dinero. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18 dice: el Señor tu Dios te da poder para hacer riquezas. Es Dios quien nos da la capacidad para hacer riqueza. Esa capacidad incluye la inteligencia. La inteligencia que da el Señor no consiste en buscar dinero como un fin, sino como un medio.
Tener un fin que no sea el dinero por sí mismo, una causa, un ministerio comenzando por la felicidad de la familia, sin sacrificar el hogar para trabajar o hacer negocios para obtenerlo, pero sí debemos tener un objetivo en mente para emplear el dinero, la superación personal, familiar o comunitaria. Visto así, la búsqueda del dinero no será raíz de males, sino por el contrario, causa de toda clase de bien. Esto no se trata de procurar hacerse rico. El primer paso es salir del nivel de pobreza, que es vivir muy por debajo de la satisfacción de necesidades básicas de supervivencia. No es un asunto de sobrevivir solamente, sino de alcanzar la plenitud en vivir. Luego la meta es el ideal de vivir con solvencia y liquidez. Estos términos económicos significan que una persona, familia o empresa tienen la capacidad de hacer frente a sus compromisos económicos presentes y futuros, porque tienen un capital y unos activos que les respaldan. La liquidez consiste en el dinero constante del que se puede disponer para compromisos inmediatos y del corto plazo. Deuteronomio 28, 12 y 13 dice: prestarás a muchos y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no por debajo. Si obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios. La seguridad económica consiste en que las bases que sostienen la vida financiera sean muy sólidas y seguras, que no se van a perder en el mediano o en el largo plazo. Un trabajo asalariado se puede perder si no tiene contratos bien hechos. Un activo se puede devaluar. Un ahorro se puede esfumar si el banco se declara en quiebra. Un negocio puede fallar si la competencia le supera o el mercado se retira. Para todo ello se requiere la inteligencia y el poder que da nuestro buen Dios para hacer las riquezas. La riqueza va más allá de la solvencia y la liquidez con capitales y activos superiores. No hay problema en alcanzar la riqueza, siempre y cuando ésta sea para proteger la calidad de vida propia de la familia y el servicio a los demás. Para crecer económicamente no hay que limitarse al trabajo asalariado. Hay que hacer negocios, pero que sean negocios rentables. Esto es algo que fue encargado por Dios. En Lucas 19, 12, 13, Jesucristo relata la siguiente parábola. Cierto hombre de familia fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a sus siervos le dio 10 minas y les dijo: negociad esto hasta que yo regrese. Minas era el nombre de una moneda. El caso es que les entregó una cierta cantidad de dinero y les encargó el trabajo de negociar. La versión de Mateo 25, 14, 30 añade detalles importantes a este concepto. Dice que a cada siervo le encargó negocios según su capacidad, pero cada uno en su nivel obtuvo ganancias del 100%. Y al entregar cuentas a su señor, éste le alabó diciendo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cada uno y cada nuevo éxito en los negocios nos da una mayor capacidad para negocios mayores. La expresión entra en el gozo de tu Señor refleja la inmensa alegría de Dios al ver prosperar a sus hijos. Pero cuando alguien se niega a hacer negocios, a prosperar, Dios le llama siervo malo y negligente, siervo inútil. La negligencia es maldad, es pecado. Al final Jesús declara ese principio duro de la teología de la prosperidad. Al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún en lo que tiene, le será quitado. Si prosperas,
seguirás creciendo sin límites. Pero si no prosperas, la consecuencia será adversa. Estar cayendo hasta la ruina total. Quizá alguien piense que Dios es injusto, exigiéndonos hacer cosas que no podemos hacer o que nosotros sentimos que no podemos hacer. Miren lo que le pasó a un árbol de higuera, según nos relata San Marcos 11, versículos 12 al 14. Jesús tenía hambre y fue a la higuera a pedirle higos. Pero no era tiempo de higos. Así dice la Escritura, no era tiempo de higos. ¿Cómo Jesús le pide higos a una higuera cuando no es tiempo de higos? Pues como no encontró higos, la maldijo. ¿Y saben qué le pasó a la higuera? Se secó. Jesús le dijo, nunca más nadie coma del fruto de tu fruto. Eso será muy injusto. Pero entonces, ¿cuál es la enseñanza del relato? Es que la higuera, aunque no fuera tiempo de higos, sí podía darle higos, porque Jesús se lo estaba pidiendo, porque Dios se lo estaba pidiendo. Los mandamientos de Dios son sus capacitaciones. Cuando Dios pide algo, también da el poder para hacerlo. San Pablo lo dice de otra manera. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, si tenemos un desafío en la vida para hacer, no pensemos que no podemos hacerlo. No pensemos que es muy difícil. Creamos que con el poder de Dios, con su ayuda, todo lo podemos hacer. Cuando los discípulos vieron la higuera seca, le preguntaron a Jesús, ¿cómo se secó? Y Jesús le dijo que el que tiene fe puede decirle a esta montaña, quítate de aquí y échate al mar, y la montaña obedecerá por el poder de la fe. Claro, nadie ha movido una montaña, pero tenemos montañas de problemas, montañas de situaciones que sí podemos cambiar con el poder de Dios, la fe en Dios, porque los mandatos de Dios son sus capacitaciones. La ventaja del creyente es que en todos sus emprendimientos sabe que tiene la bendición de Dios y es lo que garantiza los resultados. Hoy quiero exponerles la parábola de San Marcos. Muy hermosa esa parábola, capítulo 4, versículos 26 al 29. Y dice así, como cuando el hombre echa semilla en la tierra, duerme y vela de noche y de día. La semilla brota y crece siempre, sin que él sepa cómo. Porque de por sí lleva a la tierra primero la hierba, luego espiga, después grano que llena la espiga. Y en cuanto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así es el poder de Dios, invisible. El que hace germinar la semilla, le da su crecimiento hasta que el fruto está listo para cosechar. La prosperidad del creyente es una combinación del esfuerzo humano y la bendición de Dios. Y en esta sociedad entre Dios y el hombre se compromete a obedecer los mandamientos de Dios y con trabajar. Y Dios se compromete con la bendición y la prosperidad. De esto da amplio testimonio Deuteronomio 28:1-14. Dice así, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para bendecir toda obra de tus manos. Porque dijo Jesús en San Mateo 26:11 que siempre tendréis pobres con nosotros. Siempre habrá gente pobre a nuestro alrededor. No dice que la gente pobre será siempre pobre. Dios quiere que los pobres dejen de ser pobres. El Salmo 113:7-8 dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes. Pero siempre habrá pobres cerca de nosotros.
pero nosotros podemos mostrarle generosidad, ayudarlos. A algunos habrá que darles comida, a otros hay que enseñarles a producir y generar ingresos. Se debe también crear oportunidades para que los pobres mejoren su calidad de vida. También podemos leer en Deuteronomio 15:11 y dice: porque nunca faltará pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano y al necesitado y al pobre en la tierra. Bendiciones. Por último, para tener una prosperidad completa y segura, debemos hacer contrato con Dios, ser socios con Él. En la Biblia la señal de trato con el Señor es el diezmo y la ofrenda. En Malaquías 3:10 dice: trae todos los diezmos y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. El diezmo es una 10ª parte de las ganancias. Como socios con Dios, Él reclama el 10% y nos da a nosotros el 90%. En el mundo religioso hay problemas para aplicar esto, por la desconfianza que genera el mal uso que se ha hecho de estos dineros, por líderes inescrupulosos. Nosotros aquí no proveemos el diezmo de modo religioso, simplemente reconoces tu compromiso con tu socio divino y esa 10ª parte la separas de tus finanzas personales. No te la dejas para ti, la destinas a alguna obra de generosidad ayudando a los necesitados o para respaldar alguna causa. El poder desprenderse de algo que está en tu poder para compartirlo con otra persona, fuera de tus intereses personales. Es un acto de generosidad que no quedará sin recompensa. Con lo que hemos visto en este video, queda claro que vale la pena perseguir la prosperidad, porque contamos con la aprobación de Dios y la promesa de bendecir nuestro emprendimiento.